Hola, nosotros somos alumnos del primer semestre de terapia física y el día de hoy vamos a realizar unas entrevistas acerca de la discapacidad mental e intelectual. Mi nombre es Desiree. Joari, Estefanía, Betsy, Cuauhtémoc y Galdino. Acompáñanos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad mental e intelectual? son dos tipos de discapacidades diferentes, pero las dos llegan a afectar en la vida cotidiana de las personas y también en su aspecto intelectual. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad mental o intelectual? La falta de capacidad de razonamiento de una persona. Ok. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad mental e intelectual? La discapacidad que tienen las personas en lo que sería sistema nervioso central, podría ser. ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad mental e intelectual? De la mental es como algo que tiene solución, una discapacidad en donde tiene alguna solución, y en la intelectual algo que ya no es reversible, es permanente. Ok, ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad mental e intelectual? Pues de una persona que no está 100%, no es 100%, puede ser como capaz o que tiene alguna dificultad para hacer algunas cosas. Ajá. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad mental e intelectual? Creo que es más como una deficiencia en nuestra mente, en nuestro cerebro, así que no nos hace, nos hace pensar o que tenemos una deficiencia. ¿Sabes cuál es la diferencia de discapacidad mental y la intelectual? La discapacidad mental son las personas que tienen una alteración de la realidad, y la intelectual es lo que afecta más lo cognitivo. Vale. Ok, sabemos que la discapacidad intelectual viene de un trastorno del neurodesarrollo, en el cual la capacidad de aprender del habla y la memoria se ven limitadas, mientras que la mental es derivada de un trastorno mental. ¿Okay? Ok. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre discapacidad mental e intelectual? No. Bueno, en la intelectual es un trastorno en el neurotransmisor, por ejemplo, los niños con síndrome de Down o con autismo. Y bueno, en la discapacidad mental viene de un trastorno derivado de la mente, como enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, entre otras. ¿Consideras que ¿Sabes cuál es la diferencia de discapacidad mental e intelectual? Me parece que es en la forma de pensar o razonar las cosas. La diferencia es que la discapacidad mental es la dificultad de pensar y comprender las cosas, y la intelectual es que igual dificulta las habilidades en la vida diaria de las personas. ¿sabes cuál es la diferencia entre discapacidad mental e intelectual? Me parece que la intelectual es algo que ya no, como lo mencioné, es algo que ya no es reversible, ya no cambia, ya no tiene alguna solución, es permanente, y en la mental tiene algún tipo de solución y es reversible, y eso es como una disociación o exageración a la realidad. Ok, sí. Bueno, básicamente la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo que afecta capacidades como el aprendizaje, el lenguaje o la memoria, y la discapacidad mental se derivan de enfermedades mentales, como lo que es la depresión y eso. Bueno. ¿Sabes cuál es la diferencia entre discapacidad mental e intelectual? No. Ok, la intelectual es un trastorno del neurodesarrollo y la mental es un trastorno mental. Ok. ¿Sabes cuál es la diferencia de la discapacidad mental e intelectual? No. Bueno, la intelectual es un trastorno de neurodesarrollo, y la mental pues son trastornos mentales como la esquizofrenia o la depresión. ¿Consideras que las personas con esta discapacidad tienen una vida normal? Sí, tienen una vida normal. Muchas personas creen que son personas que tienen alguna limitación, pero son igual de funcionales. Dependiendo del nivel de su discapacidad, pueden llegar a ser funcionales, pero sí pueden llevar una vida normal. ¿consideras que una persona con esta discapacidad tiene una vida normal? Normal, no. O sea, yo lo considero así, o sea,
las personas que tienen esa discapacidad siempre les adaptan, o sea, les tienen que adaptar la vida, por así llamarlo. O sea, tienen que adaptarlo a su discapacidad para que de cierta forma puedan llevar una vida normal dentro del margen. Ok. ¿Consideras que las personas con esta discapacidad tienen una vida normal? Sí, no. La van a tener normal siempre y cuando tengan una persona que los apoye o los puedan orientar para que puedan conocer con más facilidad sus actividades. Y no porque pues lo van a limitar a ciertas actividades, ya que van a estar ayuda. La mayoría de veces pueden que necesiten la ayuda de otra persona para realizar ciertas actividades. Como siguiente pregunta, ¿consideras que las personas con esta discapacidad tienen una vida normal y por qué? Pues yo siento que pudieran llegar a tener una vida normal mientras tanto todos como podamos integrarlos sin excluirlos o así, más que nada apoyándolos en lo que pudieran llegar a necesitar. ¿Consideras que las personas con esa discapacidad tienen una vida normal? Yo diría que en parte, porque algunas cosas pueden requerir ayuda, pero pues en otras son igual de capaces Que cualquier persona. cualquier persona. Sí. Ok. ¿Consideras que las personas con esta discapacidad tienen una vida normal? Yo creo que no, pero que sí podrían llegar a tener una vida normal con un tratamiento adecuado. Sí, ok. ¿Cómo crees que es importante saber acerca de esta discapacidad? Sí es importante para tener una detección oportuna, debido a que es una afectación en el neurodesarrollo, y también para que puedan tener, en este caso, si es una rehabilitación adecuada y también un buen nivel de vida. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Y crees que es importante saber sobre estas discapacidades? Sí, por supuesto. Si no, o sea, si no sabes acerca del tema, no vas a saber cómo tratar a una persona con esa discapacidad. O sea, para mí sí es de suma importancia. Ok. Muchas gracias por todo. ¿Crees que es importante saber acerca de esta discapacidad? Sí, porque pues en algún punto vamos a conocer o llegar a tratar a una persona que puede llegar a sufrir uno de estos padecimientos. Entonces creo que sería una buena manera para saber qué es lo que pasa en su vida diaria o cómo podríamos ayudarle en algún futuro o ayudarlo más que nada. Ok, sería todo. Muchas gracias. Y por último, ¿crees que es importante saber acerca de estas discapacidades? ¿Y por qué? Pues más que nada por lo mismo, para saber cómo apoyarlos o ayudarlos y porque para como no excluirlos, que no se sientan mal. Ok, muchas gracias. ¿Crees que es importante saber acerca de esa discapacidad? Sí, porque pues para informar y para saber cómo, no sé, cómo manejar o ayudar a personas que tengan alguna discapacidad. Ok, gracias por la entrevista. De nada. Por último, ¿crees que es importante saber de esta discapacidad? Sí, es importante saber sobre toda la información que tenemos y más acerca de las discapacidades para saber cómo tratar a las personas y cómo tratarnos entre nosotros. Muchas gracias por la entrevista.